Bien, y el norte de nuestro país vive un escenario negativo en materia de seguridad, en gran parte por la llegada del crimen organizado a la zona. Autoridades han intensificado los recursos y herramientas para poder frenar esta situación. ¿Cuál es la estrategia para poder luchar contra la delincuencia organizada? Para conversar de esto y más, estamos con el gobernador regional de Arica y Parinacota, Jorge Díaz. Gobernador, ¿cómo está? Muy buen día, qué gusto saludarlo. Buen día, Josefa, muchas gracias. Te saludamos desde la extrema región de Arica y Parinacota. Así es, bueno, voy a partir preguntándole, gobernador, antes de entrar de lleno en la estrategia en general que tiene su zona, sobre el niño guerrero. Lo dábamos a conocer hace pocos minutos atrás en nuestra primera tanda de 24 horas a la hora de la desaparición de uno de los máximos líderes del Tren de Aragua. Él hoy, en calidad de ministro del Interior, Manuel Monsalve, dice no hay indicios para creer que esté en Chile, pero las alertas están activas. ¿Cómo recibieron esta noticia en Arica, gobernador? ¿Cómo se están preparando también, digamos, esta alerta en qué se concreta, en qué se materializa, en términos de logística, de estrategia? Bueno, lo primero, Josefa, que hay que indicar es que este tipo de bandas de crimen organizado internacional un poco da lo mismo la locación de los líderes o de los integrantes de estas bandas criminales, porque operan dentro o fuera de una región, dentro o fuera de un país o dentro o fuera de una cárcel. Por lo tanto, ellos siguen siendo miembros activos de una organización criminal. De modo tal que la fuga desde Venezuela del líder del Tren de Aragua y con posible destino de Perú o Chile ha implicado una serie de situaciones que preocupan. Y preocupan porque en realidad vimos hace poco, antes de Fiestas Patrias, cómo el Juzgado de Garantía de Arica, a través del juez Barraza, permitía la entrega de la identidad de testigos protegidos. Y cómo nuestro sistema judicial se encuentra vulnerable frente a estas bandas de crimen organizado internacional que además tienen un modus operandi nunca antes visto. De modo tal que yo creo que nadie está absolutamente preparado para enfrentar este tipo de bandas criminales. Por otra parte, cuando escuchamos al subsecretario Monsalve asumir que eventualmente existen amenazas en contra de fiscales o jueces, significa que también todo el sistema de persecución penal se encuentra bajo amenaza de bandas criminales y eso es algo que no nos podemos permitir como sociedad ni como país. En el caso de mi región, hemos venido enfrentando este crimen organizado desde hace mucho tiempo. Desde hace más de casi 2 años, me atrevería a decir, que hemos visto que la forma criminológica ha variado. Veíamos y encontrábamos cuerpos calcinados en los lechos de ríos, cuerpos o partes del cuerpo cercenadas en distintas partes de la ciudad. Y eso ha provocado mucha conmoción en la región, pero además esto se mezcla mucho con una migración irregular que hasta hace meses atrás era sin control. La frontera era prácticamente muy permeable y entraba y salía quien quería de Arica y Parinacota. De modo tal que esta fuga del líder del Tren de Aragua deja también bajo amenaza a la región con una posible ingreso a nuestro país, pero desde luego con fondos regionales hemos podido sortear, quizás no preparados nunca, ¿no?, para enfrentar este tipo de líderes criminales, pero sí hemos avanzado en distintas materias que parece importante destacar. Por una parte, hemos fortalecido a la Policía de Investigaciones de Chile para crear y financiar un sistema único a nivel país, que es el sistema AVIS, que permite un registro biofacial, biométrico y de voz de todos los inmigrantes o extranjeros que han ingresado a Chile por pasos irregulares y que con esto están conectados no solamente a las bases de datos con bases de datos nacionales, sino que con bases de datos internacionales, incluyendo la Interpol. Por lo tanto, si existe mayor eficiencia, mayor control, mayor fiscalización, va a poder ser más fácil que se puedan identificar. Son distintos dispositivos que están distribuidos en la región y eso es gracias a un esfuerzo regional. Es la única región policial del país que cuenta con este tipo de instrumentos. Gobernador, por otro lado, en el caso... Sí, lo quiero detener un segundito en ese aspecto para que nos comente un poco también cómo funciona este sistema de reconocimiento biométrico. ¿Está instalado dónde? ¿En las fronteras, en los que habitualmente son pasos irregulares, o también hay una especie como de ir catastrando en la ciudad a civiles, transeúntes? ¿Cómo está funcionando dónde está ese recurso, digamos, que hoy día les está permitiendo ir instalando, generando también un listado de quienes ingresan y quienes no, y tener este registro en línea? Bueno, lo primero es que este sistema es un sistema que es un software que está conectado a distintas especies de tablet
que tienen además una ventana que se desliza, donde pueden incorporar todas sus huellas dactilares. Como es un dispositivo móvil, son varios en realidad dispositivos móviles, pueden moverse por distintos puntos de la ciudad haciendo controles de identidad en las calles, en lugares de alta afluencia de público o de alta concentración de extranjeros. También puede moverse a espacios fronterizos, no solamente a la frontera que nos une con Perú, sino que también con Bolivia, en los aeropuertos, en los terminales de buses internacionales y en cualquier parte de la ciudad. Los funcionarios de la PDI están absolutamente capacitados para manipular este tipo de sistema y también para poder operativizarlo. Ya se encuentra en una marcha blanca, en plena ejecución, y esperamos que muy pronto se pueda lanzar a la ciudadanía, porque es en realidad un sistema que, además de ser sofisticado, ocupa mucha tecnología, es muy moderno y que va a estar al servicio de la región de Arica y Parinacó. Bien, eso como herramienta para la persecución o, digamos, la búsqueda tal vez la detección más bien, ¿no? La detección, claro, la detección de personas que hayan ingresado y que tengan antecedentes en sus países de origen, etcétera. Pero en general, gobernador, ¿cómo está hoy día la región de Arica y Parinacota? Porque vemos que se van sumando instrumentos, pero partimos contando esta entrevista con que la situación de inseguridad y de delincuencia y la instalación del crimen organizado se mantiene en su región. Usted, digamos, desde febrero, podríamos decir, cuando estábamos viendo, cuando llegó este avión que se llevó a muchos venezolanos de vuelta a su país, a la fecha, ¿cuánto ha mejorado o cómo se encuentran hoy día en general? Bueno, la sensación de inseguridad en la región se ha elevado muchísimo, ¿no? Pero cuando establecemos algunas comparaciones parecen interesantes. Lo primero es que el año pasado éramos la región que tenía la tasa más alta de homicidios en el país. La tasa de incidencia más alta. O sea, era una región donde creció mucho la cantidad de homicidios. Pero este año esa estadística ha bajado. ¿Por qué ha bajado? Porque además existió un trabajo muy eficiente de la Fiscalía Regional. Con fondos regionales, a través de una rebaja de nuestro presupuesto regional, se pudo inyectar recursos al Ministerio Público a objeto de que ellos puedan tener no solamente más seguridad para los fiscales donde se trasladan a los sitios de suceso en vehículos blindados, con elementos personales también de seguridad, chalecos antibalas, entre otros. Pero además se incorporan distintos software que les permite tener con mayor prontitud y rapidez distintos elementos para obtener pruebas inmediatas prácticamente en la persecución del delito. Se financió una fiscalía móvil que les permite llegar a los sitios del suceso y obtener ahí casi una oficina completa con torres de iluminación, si es que incluso el homicidio es de noche. Se incorporó prácticamente un aumento de sus dotaciones, casi un 40%, y con esto se crea una unidad especializada en el combate contra el crimen organizado. Pero lo dificultoso es que quizás aquí en mi región entendemos que esta era una preocupación de hace muchos años atrás y que la ciudadanía vivía en absoluta incertidumbre, pero vemos con preocupación que este tipo de delitos se empezó a trasladar a otras regiones del país. Vemos que quizás en Arica ya no aparecen cuerpos calcinados, ya no aparecen extremidades distribuidas en distintas partes, pero sí en la región metropolitana, sí en la región de Valparaíso y en otras regiones del país. Por lo tanto, este modus operandi se empezó a trasladar desde la región de Arica y Parinacota, de una región fronteriza, hacia el resto de las regiones del país, y eso lo vemos con preocupación, porque en definitiva lo que advertíamos al gobierno de hace mucho tiempo, no solamente al gobierno actual, sino que también al gobierno anterior, de que si no se establecían frenos reales en una región fronteriza, si no se establecían controles rigurosos, esto iba a permear al resto del país, y es lo que está sucediendo actualmente. Por lo tanto... Sí, en ese sentido, gobernador, lo interrumpo solamente para hacer el link de inmediato. Ustedes han tenido conversaciones últimamente con el gobierno central y con los gobiernos locales, atendiendo esta realidad que usted menciona, que es que ya hay un traslado evidente de la delincuencia, de delitos específicos cada vez más violentos ocurriendo en otras zonas del país. Usted mantiene como gobernador, por ejemplo, conversaciones con los gobernadores de la región metropolitana y de otras donde hoy día se ha instalado una realidad que parecía que estaba solamente en las zonas más calientes, que eran las fronteras, ¿no? Lo que pasa, Josefa, es que todas las materias vinculadas a seguridad pública no son de competencia de los gobiernos regionales. En el caso de la región, nosotros tomamos una decisión regional de invertir en seguridad pública porque entendíamos que prácticamente nadie se estaba metiendo la mano al bolsillo. Si nosotros tuviéramos que graficar porcentualmente, el año 2022, el año pasado, destinamos aproximadamente el 30% de nuestro presupuesto solo para materias de seguridad pública, fortalecer a Carabineros, PDI, Fiscalía y Gendarmería.
pero todo Chile es distinto, las regiones son distintas, tienen problemas distintos. Claro. Quizás acá era la Ustedes migración pudieron irregular hacerlo, digamos. y también la delincuencia. Claro, pero quizás en la región de la Araucanía es el robo de madera, en otras regiones. Todas las regiones tienen problemas y particularidades distintas y por eso es que se valía la figura de los gobernadores regionales, porque en definitiva podemos inyectar recursos en aquellas materias o en aquellas áreas donde sea más necesario. Y por eso es que, a pesar de que mantenemos nexos a través de la Asociación de Gobernadores Regionales con el resto de los gobernadores del país, no todos los gobernadores se involucran en materia de seguridad porque todas las regiones tienen dolores absolutamente distintos, entendiendo además que no es un rol. Ahora bien, el presidente de la República en marzo de este año invita a todos los gobernadores del país a un gran pacto nacional de seguridad donde ingresó un proyecto de ley al Parlamento el 31 de agosto de este año, donde entrega competencias a los gobiernos regionales en materia de seguridad pública, creando una nueva división en los gobiernos regionales de apoyo de seguridad pública, en el sentido de apoyo a víctimas y también incorporación de prevención del delito. Eso nos abre la posibilidad, nos abre la ventana de tener una incidencia real en las decisiones que se toman en estas materias, pero más allá de eso, aquí lo clave es que nadie está preparado para enfrentar a una banda de crimen organizado internacional en nuestro país porque es un modus operandi absolutamente nuevo, es un tipo criminológico distinto. Y en ese por eso sentido, es que se requiere gobernador, ¿qué no solamente un nuevo propone nivel de usted? recursos. Claro, cómo debiese entonces enfrentarse, cómo debiese abordarse esta temática? Porque ya lo del crimen organizado lo venimos hablando hace un par de años ya, particularmente en la región de Arica y Parinacota. ¿Qué falta entonces? ¿Cuál es la visión o en qué línea debe dirigirse las acciones para poder enfrentar esto que ya está instalado? O sea, a lo más puede crecer, mantenerse, ojalá reducir, pero ya el Tren de Aragua ha mostrado presencia, particularmente en esa zona del país. Sí, nosotros en realidad hemos tomado decisiones regionales y las vamos a seguir tomando. Y que dice relación con fortalecer a nuestras instituciones, por ejemplo, Gendarmería de Chile. Aquí en Arica, nuestro recinto penitenciario no es un recinto de alta seguridad, pero alberga a imputados, en este caso vinculados a la banda de los gallegos del Tren de Aragua, Claro. Que son imputados de alta peligrosidad. Pero nuestra cárcel no está preparada, no es una cárcel de alta seguridad. Entonces, ¿qué hicimos? Inyectamos casi 1.800 millones de pesos a Gendarmería para que fortaleciera su propia funcionalidad interna. Compramos nanocámaras para que puedan allanar las celdas. Y fíjate que hay resultados asombrantes. Se pudieron pesquisar casi 1.000 armas blancas en los 3 primeros meses al interior de las cárceles. Más de 200 aparatos celulares, más de 1.000 gramos de distintos tipos de estupefacientes o narcóticos. Y así sucesivamente. Entonces, en definitiva, cuando entendemos que se debe fortalecer a las entidades, se debe fortalecer a las instituciones, es lo que nosotros hemos hecho como gobierno regional y en el caso de mi región es la única región del país que se ha podido crear en la Fiscalía Regional un área especializada en el combate contra el crimen organizado, que es donde yo creo debe apuntar el resto de las regiones del país y debe ser una decisión más bien institucional de gobierno. Claro, desde el nivel central. Este sistema, por supuesto, este sistema biométrico donde se fortalecen las capacidades tecnológicas, sobre todo, de la Policía de Investigaciones. El tremendo aporte que hemos hecho a Carabineros de Chile, no solamente fortaleciendo la LADOCAR, que es esta unidad de estudio de análisis criminológico, donde empiezan a detectar o poder fortalecer toda su capacidad investigativa. También hemos incorporado la compra de drones, por ejemplo, para poder pesquisar la frontera. Hemos hace poco aprobado la compra de un helicóptero para las fronteras en nuestra región policial. Entonces, en definitiva, creemos que la inversión en seguridad tiene que ser distinta porque no sacamos nada con destinar parte de nuestro presupuesto, una gran parte de nuestro presupuesto a obras, a construir plazas, parques o mejorar infraestructura pública, si es que la familia, si es que el ciudadano no va a poder utilizarla porque va a estar con miedo al interior de sus casas. Gobernador, y eso es algo que es posible asumir. Sí, y eso en relación, claro, para ir de alguna manera enfrentando esta percepción de inseguridad, porque usted me dice que en términos de indicadores los delitos violentos, la incidencia de homicidios, por ejemplo, ha bajado, y eso es un aspecto relevante, pero la percepción de inseguridad continúa, se mantiene. Ahora, hago el link directo con algo que mencionó usted al comienzo. La determinación que adopta el juez Héctor Barraza hace una semana atrás de dar a conocer el nombre de 56 testigos protegidos quienes brindaron colaboración de una u otra manera en la persecución de los delitos cometidos por los gallegos. ¿Qué opinión le merece? Porque si estamos hablando de todo este trabajo para reducir la percepción de inseguridad, esta es una señal
que al menos los vecinos, los ariqueños con los que conversamos en aquella ocasión, decían, yo no voy a prestar declaración, no prestaría declaración en ninguna investigación con este antecedente. ¿Qué opinión le merece a usted? Porque también me parece que ahí hay una falencia del propio Poder Judicial, ¿no? Bueno, varias apreciaciones, Josefa, respecto de esto. Lo primero es que parece impresentable, o sea, es algo que no puede ser. O sea, no puede ser que todo un trabajo, no solamente de los funcionarios de la Fiscalía, sino que también de la Policía de Investigaciones, la cantidad de recursos que te había comentado recién es enorme del presupuesto regional, se echa a la basura porque un determinado juez de garantía decide develar la identificación de testigos con reserva de identidad. Dentro de esos testigos con reserva de identidad también habían agentes encubiertos de la Policía de Investigaciones, que si el propio subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, asume que efectivamente hay amenazas en contra jueces y fiscales, ¿qué le queda al ciudadano de a pie? Claro. ¿Con qué cara vamos a ir a las poblaciones a pedirle a los ciudadanos que denuncien de manera segura y sobre todo enfrentarse a este tremendo monstruo de bandas de crimen organizado internacional si es que judicialmente y por la vía institucional de nuestro Poder Judicial se puede develar la identidad de aquellas personas que han decidido por su propia seguridad personal aportar en la prueba de un proceso penal? ¿Y eso usted es lo cree que no puede existir. Y ahí no solo la responsabilidad, Josefa, es del Poder Judicial, sino que porque los tribunales tramitan y fallan conforme a la ley. Aquí es el Poder Legislativo el que tiene que regular estas materias y prohibir expresamente que aquel testigo que ha decidido por su integridad física o moral reservar su identidad para que su testimonio sea protegido en un juicio penal, que esto se deba respetar y cumplir. Aquí son muchos los actores intervinientes en un proceso penal, pero lo que no podemos pensar es que esto se pueda ver bajo amenaza un sistema judicial y convertirnos nuevamente quizás en aquella Colombia de los años 90. Eso es algo que no nos podemos permitir. No solamente hablo por mi región, sino que hablo como sociedad, como nuestro país. Sí, nos queda muy poco tiempo. Solamente para añadir y también redondear este tema, nuestro generador de caracteres dice: la identidad de los 57 testigos protegidos no será entregada. No será entregada, pero entendemos que ya defensores públicos de los gallegos habían alcanzado a acceder a esta información y también nos decían distintos entrevistados. Ya queda, es un acto de buena fe el hecho de no hacer uso de esa información. O sea, 4 defensores de 9, si no me equivoco, 8 o 9 accedieron a esa información y podrían utilizarla. ¿Qué medida, además de lo que comentaba en algún minuto el subsecretario Monsalve, de sacar de la ciudad a estas 56 personas, se ha adoptado alguna otra medida? Yo sé que la gobernación no tiene, digamos, injerencia en términos de seguridad pública, pero como gobernación me imagino que les preocupa, ¿no? O sea, absolutamente. Lo que pasa es que, Josefa, más allá de que se pueda, se haya efectivamente develado o no la identidad, si llegaron o no a manos de los defensores de los diputados, lo que se cuestiona es la decisión judicial. Sí, lógico. Porque si institucionalmente es posible que esto suceda, no nos podemos restringir dentro de sus a una facultades interpretación del juez. Solamente de este caso, claro, sino que si institucionalmente se puede utilizar, esto puede ser utilizado en cualquier proceso penal. Entonces lo que pasa es que se limita la capacidad de prueba, porque ya nadie va a querer ser testigo, porque su identidad se puede develar y su integridad física se puede ver amenazada. Sí, pero entonces, solamente para ¿no? que quede muy claro, eso entiendo, está dentro de las facultades hoy día de un magistrado y es por eso que, según entiendo lo que dice usted, hay que hacer una modificación legal, ¿no?, de las atribuciones que tiene un juez. Pero yo le consulto específicamente sobre estas personas, ¿no? ¿Se tomó alguna medida específica, especial, para la protección de estas personas? ¿Ya están todas fuera de Arica? ¿Hay alguna otra estrategia implementada en su zona para el resguardo de estos testigos? O sea, yo me imagino que la Fiscalía debe haber tomado todas las medidas para proteger a estas personas, porque además, Josefa, si es que no lo hiciera, podría existir una posibilidad de que ellos pudieran incluso cambiar su testimonio. Es decir, sí, en vez de que yo vi en realidad que le entregaba una bolsa o algo que pudiese ser arma, pero pudiese ser cualquier otro tipo de objeto. Entonces, evidentemente que si no se resguarda a los testigos y no se les da la seguridad de que mantengan su testimonio hasta la etapa de prueba en el juicio oral,
finalmente se puede echar por la borda todo un trabajo investigativo. Ahora, lo que sí parece necesario y parece urgente es que sea también el propio Ministerio Público, los tribunales superiores. Fíjate tú que la Corte de Apelaciones de Arica lo que hizo fue decretar una orden de no innovar frente a un recurso que presentó la Fiscalía, a objeto de detener esta entrega de antecedentes de los testigos protegidos. Y por eso es que se pudo devolver, por así decirlo, la nómina de estas personas y todos los datos personales de ellos. Bien. Entonces, en definitiva, claro, los tribunales superiores tienen que intervenir frente a decisiones que judicialmente es posible que se puedan adoptar. Bien, Jorge Díaz, gobernador regional de Arica y Parinacota, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. En cualquier momento volveremos seguramente a hablar de estos temas también. Que esté muy bien, que tenga buen día. Igualmente, Josefa, que les vaya muy bien. Chao.